bueno y voy a hablarles hoy sobre Marcel Tabatiou. ¿Quién fue Marcel Tabatiou? Vamos a explicarlo rápidamente. Marcel Tabatiou fue un oboísta francés que llegó a Estados Unidos en los años 20 a ser profesor en el segundo año de la creación del Instituto Curtis de Música en Filadelfia. Se formó en Francia, en el Conservatorio Superior de París, y se fue a Estados Unidos como historiador e investigador. Fue a Estados Unidos gracias al Walter Damrosch en 1905. Su intención era ir a tocar en la Orquesta Sinfónica de Nueva York, pero el sindicato de músicos no se lo permitió, entonces bueno, el resto fue historia porque se quedó allí y durante los años 20 se estableció y formó parte del Instituto Curtis para dar clases. Él fue el que creó el raspado americano, él fue el que escuchó a un oboísta principal y se dio cuenta de que debía combinar o fusionar su técnica francesa y toda la flexibilidad y ligereza de este sonido con el poder tonal del sonido alemán. Entonces lo fusionó e hizo un raspado mucho más largo que se conoce ahora como el raspado americano. Y fue el primero que generó ese sonido. Ahora ese sonido americano es el que se conoce como sonido americano o sonido tabutó. Realmente decir tabutó es muy complicado, entonces voy a empezar a decir Marcel nada más. Marcel, el oboísta Marcel. ¿Qué pasa? Este oboísta fue muy importante por el hecho de que, además de enseñar a oboístas y además de hacer música, creó un sistema de fraseo musical, un sistema práctico y aplicable al fraseo. Él creó sus conceptos y enseñó a los estudiantes del Instituto Curtis sobre cómo esto funcionaba, sobre cómo frasear la música. Entonces, con el tiempo, no nada más los oboístas, sino también como flautistas, violinistas, de todo tipo, incluso no nada más del Curtis, sino también de otras orquestas, empezaron a escucharlo, hablar, y nada más con escucharlo tocar, ya podían estar inspirados sobre su manera de cómo entender la música. El sistema de Tabatiou se enfoca justamente en conocer y entender cada nota, como si fuese una estructura gramatical, porque la música es un lenguaje, pero de manera precisa, entendiendo los contornos de la música. El entender el fraseo musical de Tabatiou significaba entender la armonía y la estructura de la música como tal. Recibió varios premios en su vida, como graduarse del Conservatorio Superior de Música de París, la medalla de oro de la Alianza de Arte de Filadelfia, también caballero de honor del gobierno de Francia, reconocimiento por 25 años de servicio en la Orquesta de Filadelfia, fue nombrado honorable doctor del Instituto Curtis de Música y muchísimas otras cosas que realmente hacen que sea súper conocido y renombrado en la historia. Ahora, hablando en serio, este señor a mí me hubiese encantado conocerlo, o sea, me hubiese encantado poder conversar con él, poder preguntarle cosas, porque se ve que era una persona súper curiosa y súper interesante. Si lo vemos en las fotos, vemos que estaba con su familia, vemos que viajaba, vemos que llevaba el oboe a todas partes. Yo creo que, no sé, esas son una de las cosas que más me gustaría poder haber hecho o poder hacer, compartir con estos maestros que no nada más son grandes músicos, grandes oboístas, sino grandes personas que se ve que eran súper... En Venezuela decimos súper chévere, pero súper pana, súper amigable. No sé, yo intento compararlo. Yo no conocía a Hernán Jerez, pero justamente intento como relacionarlos en ese sentido, porque ambos son maestros, ambos dejaron un gran legado. Entonces, no sé, me parece increíble y me hubiese gustado conocerlos. Ahora, pensemos en el contexto. ¿Cómo fue realmente que Tabatiou llegó a Estados Unidos? Hay que entender realmente el contexto de cómo estaba Estados Unidos en el principio del siglo XX. Una de las cosas más importantes de la época era esta evolución, principios de la modernidad, en donde habían cambios sociales, económicos, culturales, políticos. Entonces, realmente la sociedad había cambiado muchísimo. Fue luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, el mundo había cambiado, ya habían pasado por crisis sumamente impactantes para el ser humano y eso influyó en todas las áreas. Realmente todos los procesos de migración vienen a consecuencia de estos cambios y creo que es como un poquito irónico, pero sí creo que ese tipo de procesos, ese tipo de crisis, de etapas de la modernidad, siempre crea cosas mejores. Y este es el caso de, todas las innovaciones que ocurrieron alrededor del oboe y de la música. Entonces, claro, esto producía arte, producía todo lo relacionado con el arte como la música, el cine, el teatro. Está Charles Chaplin, uno de los característicos de los años 20 en Estados Unidos.
el cine mudo. Hay muchísimas cosas de este contexto que me llaman mucho la atención. Y justamente viendo las fotos que pude conseguir en internet sobre Marcel, era eso, esos sombreros, los abrigos, me imagino que los autos, o bueno, los carros, eran también de ese estilo. Entonces es fascinante imaginarse la época, imaginarse a él descubriendo todo el raspado. En ese momento no existían estas clases de videos, estas clases de redes sociales, de aparatos electrónicos como los celulares o los teléfonos inteligentes, no existían las computadoras, todo era tan diferente, y aún así él creó el raspado largo, el raspado americano. Me parece increíble. O sea, yo lo alabo, es un honor investigar sobre él y ver todo lo que pudo hacer con tan pocas herramientas. Y digo, nosotros deberíamos hacer muchísimo más. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Paso a paso. Sí. Muchos alemanes, muchos rusos, muchos franceses llegaron a Estados Unidos intentando desarrollar y crear ese imperio que, bueno, realmente Marcel lo logró tener muchísimo éxito en dejar su legado musical, y lo hizo. Dejó el raspado, dejó el fraseo, dejó increíbles oboístas en el Instituto Curtis que fueron, y no nada más oboístas, sino instrumentistas y músicos que entendieron su mensaje del fraseo musical y siguieron replicándolo, que hasta yo hoy en 2021 puedo compartir con ustedes un poco sobre esta historia. Realmente se entiende en Estados Unidos que el idioma de la alta cultura era europeo. La época en la que se utilizaban estos atuendos, esta manera de vestir, todo era bastante abundante, era muy diferente a lo que nosotros podemos pensar hoy en día sobre Filadelfia. Podemos inspirarnos o adentrarnos en el contexto histórico gracias a películas como El Gran Gatsby, El curioso caso de Benjamin Button, Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Eso con respecto a la época. Pero si queremos realmente adentrarnos en cómo era Filadelfia en esta época de principios del siglo XX, entonces podemos ver la película de Historias de Filadelfia. Justamente es inspirada en esta época de los 30, 40, si no me equivoco. Y bueno, podemos entender todo este contexto. Cuando yo busco las fotos del maestro Marcel Tabatiou, encuentro fotos con estos trajes, con estos sombreros, fumando. O sea, era un estilo de la época totalmente diferente, y me llama muchísimo la atención porque al momento de investigar, obviamente uno quiere como adentrarse en todo el contexto, en toda la época, en cómo la gente se vestía, cómo se hablaba. Entonces, bueno, por eso les recomiendo estas películas. Creo que también hay algo muy importante que hablar, y es que en ese momento vivir de dar clases de música, de tocar en una orquesta, era suficiente. Era algo visto como una profesión, visto como tocar en una orquesta era de las grandes élites, y justamente entre esas personas de la élite se desenvolvía Marcel. Y bueno, es algo muy diferente al contexto actual, justamente en el contexto actual de enero del 2021, donde las orquestas realmente están paralizadas. Pero bueno, es algo como un paréntesis que es bueno entenderlo. La economía era muy diferente, la percepción del arte también era un boom, las orquestas eran un boom, todo tenía tanta importancia, Creo que el oboe era un instrumento como no tan exótico, sino tan añorado, que justamente quien tocaba el oboe tenía que ser una persona de alto nivel, no nada más alto nivel artístico, sino también de cultura, de conocimientos. Tenía que ser un maestro. Y bueno, Tabatiou realmente fue el maestro necesario para la época. Ok. Algo súper importante que les quería comentar es que yo descubrí todo esto gracias a este libro que me prestó mi profesor Víctor Morles. Él fue estudiante en el Curtis con John Delancey, que fue estudiante de Marcel. Entonces, claro, él
está intentando, y yo lo aprecio muchísimo, enseñarme todos estos conceptos y toda esta idea del fraseo musical. Y en este libro, David McGill, que fue un fagotista, compañero de él en el Curtis también, que pudo recibir clases con Delancey, habla justamente sobre Marcel Tabatiuk. Entonces fue así como yo realmente, se puede decir que tuve más ansias todavía de conocer más sobre Marcel. Habla sobre el fraseo musical y sobre todo esto que les estoy mencionando, como las raíces de un sistema racionalizado, que fue lo que creó Tabatiuk, de fraseo musical, llevó a la creación de un estilo de instrumentistas de viento, un estilo americano que no existía hasta el momento. Una de las cosas importantes es que también la cátedra de oboe del Curtis lleva el nombre de Marcel, y claro está porque es uno de los primeros profesores, fundador del Curtis, y que ha dejado tantas enseñanzas. David McGill lo dice muy claramente. Su mayor contribución al mundo de la música fue el desarrollo de este sistemático, aplicable e universal fraseo musical que puede ser interpretado por cualquier instrumentista. Y él se sale del oboe, se sale del instrumento como tal. Él empieza a utilizar ya conceptos musicales mucho más amplios, que eso es lo que le enseña a otros instrumentistas. Justamente eso me recuerda muchísimo a Hernán Jerez, que es otro oboísta del cual tengo que contarles, porque fue un oboísta que justamente hizo eso, aprovechó el instrumento y esta herramienta para hacer música, para poder enseñarle a otras personas sobre la música, que es realmente el fin que tiene todo músico, más allá de que sea oboísta o saxofonista o guitarrista o flautista o violinista. Y yo leí el libro, empecé a investigar y me conseguí curiosamente con otro libro que escribió una de sus alumnas, Laila Storch, que ven por ahí, y que es muy curioso. El nombre me llama muchísimo la atención porque dice: ¿cómo pretendes tocar el oboe si no sabes pelar hongos? Yo estoy investigando todavía y no he podido conseguir el libro completo, leerlo, porque, bueno, aquí en Venezuela no se puede comprar el libro. Entonces, si lo tienen, me lo pueden facilitar o me pueden decir cómo comprarlo mejor. Mi idea es leerlo y aprender muchísimo más, porque entiendo que Laila Storch, bueno, eso ya sería para otro video, porque es una de los oboístas que ha dejado más historia. Justamente al hacer este libro de Marcel, logra recopilar muchísima información, tiene fotos, incluso la página de Marcel Tabatiuk es www.marceltabatiuk.com, y ahí están intentando buscar toda la información y recopilar toda la información, porque una de las cosas más importantes de Marcel es que pudo realmente darle su propio concepto a lo que era la música. Él fue un investigador y también un innovador, se puede decir, porque creó su propio tipo de raspado. El sonido que él tenía, gracias a ese raspado, gracias a esa técnica, gracias a entender musicalmente la música como un lenguaje gramatical y expresarlo de esa manera, hizo que su sonido fuese reconocido. Y hoy en día lo podemos conocer como una de las tantas escuelas, yo diría 3 escuelas, pero bueno, hay muchísimas escuelas de oboe en el mundo, pero la escuela americana, la escuela alemana y la escuela francesa son de las 3 más importantes, y él fue realmente uno de los creadores de la escuela americana. Entonces me parece fascinante y me parece increíble cómo Tabatiuk dejó tanta información, y por eso hoy en día todavía se está recopilando. Entonces los invito a que, si tienen información o si conocen a alguien, pongámonos a buscar sobre este oboísta, porque creo que tiene demasiado que dar. Dejarlo en esta página, compartirlo, creo que es súper. Si tienen más información sobre él, me parecería súper fascinante. Yo creo que sobre Laila hay que hacer otro video, porque es increíble su historia y es increíble todo lo que nos ha dejado, y justamente por eso hoy mi inspiración y mi anhelo por seguir estudiando e investigando sobre esto. Yo no soy de la escuela americana, yo estudio en Venezuela y mi raspado es bastante parecido a la escuela alemana y francesa. No sé si lo pueden ver, a ver, es complicado mostrárselo aquí, pero es un raspado más parecido al alemán, diría yo. Creo que tenemos muchísimo que agradecerle. Creo que es súper importante reconocer a estas personas que han hecho que hoy el oboe sea lo que es.
Es increíble tantas cosas que tienen que pasar para que realmente uno pueda tocar. Yo sigo diciendo que son muchas generaciones, es mucho esfuerzo, muchísimo trabajo lo que se hizo para que hoy el oboe llegue a manos de personas como yo o de personas como tú que están viendo este video. Y creo que es muy importante poder, además de reconocer la historia, poder contarla, poder compartirla, y por eso es que estoy haciendo este video sobre Marcel Taudio. Si no saben o quieren conocer más de él, hay muchas versiones que pueden escuchar, como el concierto de Händel, el cuarteto de Mozart. Entonces por eso yo creo que justamente investigar sobre Marcel Taudio me permite comparar y ver la similitud entre, además de maestros, son personalidades que han podido enseñar mucho más allá del oboe, que es una de las cosas que me interesa, porque siento que más allá de oboístas somos músicos, somos personas y necesitamos aprender de eso que hay detrás, de eso que nos inspira y que nos permite expresar y hacer mensaje con la música. Marcel Taudio y Hermann Händel fueron líderes, igual que otros oboístas que voy a comentarles posteriormente. Pero creo que eso es muy importante. El oboísta es como un líder, el hecho de tener que afinar la orquesta, el hecho de tener que estar siempre como solista, aún así dentro de una fila de maderas, el oboísta es uno de los solistas de la orquesta. Entonces creo que eso causa un gran impacto en la persona, y empezar a desarrollar estas nuevas técnicas, estos nuevos métodos para comprender lo que es la música, creo que es realmente lo que permite avanzar y evolucionar en todo esto que es el aprendizaje musical. Entonces, si tienen más información sobre él, por favor compártanla. Me encantaría, no sé, recibir algún mensaje directo, o si quieren, no sé, les paso mi número, lo que sea, no importa, mi correo, podemos hablar, podemos seguir conversando y poder seguir buscando más información, porque veo que hay mucha gente que ha compartido información sobre Marcel. Y bueno, una de esas es Laila Storch, y creo que va a ser necesario hablar, aunque sea un poquito, de lo que ella hizo, porque es una de las primeras oboístas americanas que pudo estar en orquestas, la primera oboísta del Curtis. Justamente en febrero del año pasado, de 2020, cumplió 99 años. Una persona increíble, de verdad. Ella sigue viva y creo que sería buenísimo entrevistarla. Si tienen contacto con ella, por favor díganme. Bueno, mi idea es poder tener más relación con esto que tanto me llama la atención y poder seguir conversando con ustedes. Nada, seguimos hablando, seguimos en contacto. Si tienen más información sobre Marcel, sería lo máximo. Entonces, bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación, se los agradezco. Y nada, nos estamos viendo. Saludos.